Lo cierto es que regresa a su Panamá y hoy nos viene a hablar de su obra más reciente, Me dejé seducir, el viaje hacia la reconciliación. Les hablo del sacerdote panameño Ricardo Reyes. Él es también sacerdote de la diócesis de Roma. Bienvenido a Next Noticias. Es un placer que nos pueda acompañar esta mañana, padre. Gracias por esta invitación. Padre, yo quisiera pues iniciar hablando un poquito de usted. ¿Desde cuándo es residente en Roma? Y háblenos de dónde surge esta inspiración para escribir estas obras. Bueno, yo tengo ya 20 años en Roma. Hice todo el seminario en Roma, fui ordenado en el 2003 por Juan Pablo II y tengo ya más de 12 años de ser cura en Roma. Bueno, la inspiración de comenzar a escribir nació en verdad sin pensarlo ni siquiera, un poco por las necesidades, un poco había terminado los estudios, me pidieron que escribiera una cosa, después escribí otra y de ahí comencé a escribir algunos libros. Leía que los feligreses que asistían pues a sus misas en la parroquia donde usted pues ejerce, le pedían ciertos escritos para reflexionar, de ahí es entonces donde surge y hasta ahora 40 obras. No, bueno, son varias obras, pero en verdad lo que yo he escrito en verdad nace por la petición que me hacen las personas. Son libros de fácil divulgación que llegan con acceso a las personas, ¿no? Porque son libros que tratan de explicar las cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, con los sacramentos, con la misa, con la confesión, con lo que uno vive normalmente en la misa, pero en un modo simple, ¿no? La cosa importante yo pienso es que llegue a las personas, sin que sea una cosa infantil ni un discurso banal, ¿no? Tiene que tener también un contenido preciso que pueda ayudar a las personas también a tener un crecimiento y un conocimiento más profundo de nuestra fe. Va a estar este viernes en la Feria del Libro con su obra reciente, Me dejé seducir. ¿De qué trata? ¿Cuál es el mensaje central? Bueno, en teoría este sería un libro que quisiera explicar un poquito el sacramento de la confesión. La importancia, sí. La importancia, pero en verdad es una cosa mucho más profunda. ¿Por qué? Porque nace como una historia, ¿no? Entre un sacerdote que está viviendo un momento difícil de su vida y este sacerdote va a hablar con un amigo suyo que es agnóstico, que no cree en nada. Y entonces nacen diálogos, o sea, es casi una novela, digamos. Nacen diálogos a través de los cuales el agnóstico le pide por qué cree, por qué es cura y por qué hay necesidad de ir a la iglesia o lo que sea. Así que a este punto, en la historia, después el agnóstico se enferma y utilizando la enfermedad del agnóstico, los discursos entran en una área mucho más profunda, ¿no? Y pues después se sigue desarrollando todo el libro. A través del libro claramente son todos discursos de fe, del sentido de la vida, del porqué del sufrimiento, del porqué del dolor. Y un poquito he tratado de dar respuesta a estas preguntas que hace este amigo mío. Yo le tengo que decir que muchos católicos, me incluyo, incluso bautizados, perdemos pues ese espíritu de confesarnos o somos escépticos ante lo mismo. He escuchado incluso decir, pero es que yo ¿por qué me voy a confesar con un padre? Pero el padre tiene la potestad de absolverme a mí. O sea, ¿cuál es el significado real de confesarse? Mira, el significado real de la confesión, el problema real es que en verdad conocemos poquísimo nuestra fe, ¿no? Nosotros recibimos una formación en la fe muy infantil, solo cuando somos niños, y luego los sacramentos, y luego no seguimos en la formación. Entonces, en verdad, ¿qué cosas son los sacramentos? Los sacramentos son como instrumentos que nos ayudan a encontrarnos con Dios, o sea, encontrarnos con aquella respuesta de la vida que daría sentido a todo. Pero ¿cómo uno se encuentra con Dios? Uno se encuentra con Dios a través no de las capacidades o de ser justo, sino a través de las incapacidades. Justamente cuando yo soy débil, entonces puedo experimentar la presencia de Dios. Entonces los sacramentos, si quieres, como la confesión, son espacios en los cuales nosotros podemos vaciarnos de nuestro yo para experimentar el ser de Dios. O sea, experimentar, ver mis incapacidades, que es la cosa más difícil para el hombre, ver nuestras incapacidades, ver lo que somos, nuestras desnudeces, nuestras fragilidades, aceptar lo que somos para experimentar el ser de Dios, su capacidad. O sea, ver en muchas cosas que yo no soy capaz, si Dios existe y me da la capacidad de ir más allá de mis límites, de mis incapacidades, ¿no? Entonces los sacramentos deberían ser una ayuda, como la confesión, o te digo, la misa, por ejemplo. ¿Cómo inicia la misa? Diciendo, reconozcamos nuestra falta, reconozcamos lo que nos falta, reconozcamos aquello que falta en mí para poder experimentar, ¿qué cosa? El ser de Dios, si Dios está o no está.
¿Cómo es ser escritor para libros de contenido religioso, eclesiástico? Si ahora es muy difícil inspirar al mundo a la lectura, ¿cómo es entonces con estos contenidos? Bueno, yo pienso que la llave está en el lenguaje. Yo pienso que es muy importante utilizar un lenguaje que sea accesible a todos. Por eso es que yo, por ejemplo, en este libro, no es una novela porque son todos diálogos, pero utilizo siempre, escribí un libro sobre la Eucaristía, que eran cartas que escribió un amigo que no iba a misa, ¿no? Entonces, el punto es hacer un lenguaje que sea... que las personas puedan tomar, que las personas les pueda interesar, y de ahí comenzar, entonces de ahí utilizar ese lenguaje para llevar a un mensaje mucho más profundo. Padre, compártanos su experiencia al escribir este libro que comparte los pensamientos de Joseph Ratzinger, el hoy Papa Emérito. Bueno, para mí fue una gracia porque yo hice todo un estudio profundo sobre la figura de Ratzinger, que fue mi trabajo doctoral, después publiqué sobre este argumento, pero es interesante porque este hombre es una riqueza para la Iglesia, pero como todas las grandes riquezas pienso que va a ser entendido mucho más adelante, ¿no? Yo lo llamo el genio incomprendido, ¿no? Que al final es difícil en verdad tener acceso al tesoro que nos deja la Iglesia. No por último el mismo gesto que hace retirándose, ¿no? Que es un gesto de una fuerza impresionante y que da fuerza en fondo al Papa Francisco, porque muchísimos actos que puede hacer el Papa Francisco los hace fuerte gracias a que tiene a la base un Papa emérito que ha renunciado a su carga como Papa. Entonces eso le da mucha fuerza al Papa Francisco en su actuar. Padre, pudiéramos hablar muchos más minutos, pero el tiempo en televisión es limitado. Sí. Yo le cedo pues los últimos minutitos de esta entrevista para que usted invite a los panameños a que pues disfruten de su libro, de su nueva obra y que la acompañen también en la feria este viernes, uno de los días más concurridos. Bueno, este viernes casualmente, Dios mediante, será la presentación de este libro de Me Dejé Seducir aquí en Panamá, que se hará el viernes próximo, el 21 de agosto a las 7:30 de la tarde, ¿no? Ahí en un salón vamos a hacer esta presentación del libro, en la cual espero que vengan muchísimas personas también, porque pienso que sea una ayuda de verdad para poder vivir. Culmina ahí su gira por Latinoamérica, aquí en Panamá. Sí, aquí termino, sí, gracias a Dios, sí. Bueno, ahí está, la invitación está abierta para que usted acompañe al Padre Ricardo Reyes. Gracias por estar con nosotros esta mañana de Next Noticias.